¿Qué tal? Muy buenas tardes. Me da gusto saludarles. Me da gusto estar con ustedes en esta nueva emisión de Sin Exigencia. Y bueno, también me da mucho gusto saludar aquí a Miguel Leija. Miguel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adán? Muy bien, ¿y tú? Muy emocionado de poder hablar de una película que estuvimos esperando durante años, la nueva entrega de Bong Joon-ho, el director que triunfó por todo lo alto con Parásitos. Había muchísima expectativa y pues acaba de regalarnos su más reciente película, que es Mickey 17. Platícanos un poquito de ella, por favor. Desde luego. Pues miren, Mickey 17 es una película que hicieron en Gran Bretaña y Estados Unidos principalmente. Está basada en un libro homólogo. Bueno, de hecho no se llama Mickey 17, se llama Mickey 7. Escrito por Edward Ashton. El libro es de 2022. La dirige, ya lo dijiste, Bong Joon-ho, que ya conocemos con varias obras que han sido pues muy populares. Pues voy a leer la trama muy corta. Esta es una síntesis que escribí. No tiene spoilers esta parte. Es solamente la descripción inicial. Mickey Barnes, huyendo de sus sanguinarios acreedores, acepta un empleo fuera de la decadente y sobrepoblada tierra, pero sin conocer plenamente en qué consistiría su labor. Su tarea es someterse como elemento experimental para conocer las condiciones del nuevo planeta Niflheim, por lo que pone en riesgo su vida hasta perderla una y otra vez, ya que puede ser reproducido repetidamente a través de una impresora humana 3D, con los mismos recuerdos e información genética de sus versiones previas. Este es el plot en general. Y bueno, pues vamos a iniciar con las opiniones. ¿A ti qué te pareció, Miguel? Híjoles, en términos generales, la palabra que yo utilizaría es decepcionado. Porque si bien a grandes rasgos me gustó la película hasta cierto punto, del cual ya vamos a hablar, se le cae por completo el guión el final de la película, pero cuando hablamos del final probablemente hablemos de 40 minutos, 50 minutos, una cosa así, lo cual no es poquito, ¿no? Tiene muchos puntos rescatables, estoy completamente de acuerdo. Yo en Letterboxd de 5 estrellas le puse 3.5. Me quedé con algunas ganas de ponerle 4, porque de verdad tiene cosas muy buenas, pero decepcionado. Después de las grandes obras maestras que nos ha entregado este director, de las cuales hablaremos un poquito más adelante. Pero ¿a ti qué te pareció en términos generales? A mí me parece que fuiste muy generoso con tus 3 estrellas y media. Yo todavía le habría puesto menos. No me gustó tanto. Está lejos de ser una de mis películas más sobresalientes de las últimas que hemos visto. Y bueno, pues vamos a exponer las razones. Claro que también le encontramos algunas cosas positivas. Si quieres, por eso iniciamos en nuestra sección de lo bueno, lo malo y lo feo. Perfecto. A ver, yo quiero empezar con lo que más me gustó a mí de esta película, que tiene que ver con el universo que se creó, pues basado en una obra literaria que, como ya vimos, como Adán nos dijo, se llama Mickey 7. Y es lo siguiente, a ver, yo les quiero hablar de un libro llamado Sumisión de Michel Houellebecq, uno de los escritores contemporáneos más importantes del mundo. Tiene esta novela llamada Sumisión, que me fascina, es de 2015, en donde él empieza el libro con el siguiente argumento. Imaginen que en Francia gana la presidencia un presidente musulmán que convierte a Francia en la República Islámica de Francia. Con solamente 2 oraciones, ya te puedes imaginar un universo completo en cuanto a economía, política, cultura, qué es lo que pasaría en el resto del continente, etc. Es decir, con pocas frases, con un planteamiento muy conciso, se expande un universo enorme con muchísimas posibilidades de exploración, y este es el punto de partida de Mickey 17, lo cual me parece un acierto completamente, ¿no? La creación de un universo muy, muy rico. Pues sí, una de las cosas que también quisiera resaltar en esto para iniciar la parte positiva, pues la producción sí, por supuesto, logró unos efectos visuales muy convincentes, muy bien hechos de hecho, sobresalientes, una atmósfera que es verdaderamente impactante. Esta sección donde se encuentran en el espacio es visualmente muy atractiva, muy oportuna, muy bien manejada. La parte de la misma plataforma como nave espacial en la que van también tiene pues todo el escenario impecable, y también la atmósfera que logran recrear en este nuevo planeta gélido al que llegan. Esa parte me parece que está más allá que aprobada. Y me quiero referir a 2 puntos buenos también. Los 2 tienen que ver con su elenco. A ver, Robert Pattinson nuevamente aprovecha la oportunidad de alejarse de esa figura ya muy estereotipada del vampiro
bonito, pero superficial, que atrajo con la saga de las películas de Crepúsculo. Ya lo habíamos visto en El Faro hacer un papel excepcional. Espectacular. Lo vimos como un nuevo Batman también distinto. Entonces muestra sus habilidades histriónicas. Además, haciendo un despliegue de dos personajes distintos, los ves en escena y a simple vista puedes ver cuál es cuál. Juega bien con la voz. Entonces me parece un trabajo también excepcional. Sigue coleccionando méritos en términos actorales. Y el otro punto que también tiene que ver con alguien de su elenco, pues el mismo Mark Ruffalo. Sí, de verdad. Sí, nos sí, sigue sí, sorprendiendo con lo multifacético que puede ser. Y no repite un papel que le vimos en Poor Things. Podría parecerse, podría tener similitudes. No, logra hacer un papel muy diferente en el que pues sí se da a odiar. Porque pues, ese es el rol del personaje, ¿no? Un personaje caricaturesco, exagerado, muy autoritario y agresivo. Entonces, esas son las cosas que tengo que resaltar como lo bueno. Creo que se me está terminando mi lista en eso. Perfecto. A ver, yo andando un poquito en los puntos que comentas. Número 1, diseño de producción, de verdad, espectacular. Muy bien hecho. Desde la primera escena en donde vemos a Robert Pattinson caerse como en este mundo, en este planeta helado, en donde aparecen los monstruos y puf, es que es espectacular, ¿no? Y otra cosa muy interesante, a ver, bien comentas. Utilizaste un concepto perfecto para describir lo que se logra con esta película. Tiene que ver con la atmósfera. Uh-huh. La atmósfera no solamente se logra teniendo escenarios bonitos, teniendo buenos vestuarios, teniendo buenos actores. Hay algo más. El director es la persona encargada de juntar todas las piezas y, como bien dice su nombre, darles dirección, ¿no? Ponerlos a hacer las cosas. Entonces la atmósfera que se va creando conforme van pasando las escenas te deja ver cómo es vivir dentro de esta nave espacial, cuáles son los peligros que existen fuera de esta nave espacial, y esto es un mérito creativo del director que hace bastante bien. Ahorita mencionaste Poor Things, es una de las películas por excelencia hablando de atmósferas, ¿no? Entonces, bastante bien eso, ahí sí yo no le encuentro ningún pero. Número 2, en cuanto a la actuación de Pattinson y también de Ruffalo, me fascinó la actuación de Robert Pattinson, pero... bueno, cuando pasemos a hablar de lo malo voy a comentar cuál es ahí la falla en el guión que le veo, que tiene que ver directamente con la actuación de Robert Pattinson. Pero ahondando un poquito más en las otras cosas que me gustaron. Número 1, a ver, cuando estábamos hablando de la película... pues de Cónclave, estábamos hablando de cómo el cine sirve como una herramienta sociológica que nos permite conocer el contexto en el cual fue creado, ¿no? Correcto. Ha sido así desde su misma creación. Entonces pasa algo muy interesante, y es que cuando en unas décadas nosotros voltemos atrás y veamos Mickey 17, vamos a poder entender bastante el sentir acerca de la situación política y social que está ocurriendo en el mundo actualmente. Ahora, aquí hay un pero que seguramente vas a comentar en lo malo o en lo feo. La manera de hacerlo me parece exagerada, no me parece tan inteligente como sí pasa en Parásitos. Lo comentaré en lo malo, pero vamos, como herramienta sociológica es una película bastante interesante que nos deja entender perfectamente, pues sí, lo que significa la política exterior de los Estados Unidos, el auge de las ultraderechas en el mundo, la situación con los migrantes, etc. Y por último, lo que quiero destacar, algo que me gustó mucho, es esta experiencia de tú ir al cine y ver la película con otras personas. A veces te juega a favor y a veces te juega en contra, ¿no? Claro. Pero una película como Mickey 17, en donde el humor oscuro está tan bien utilizado, creo que es algo que juega a favor, ¿no? ¿Por qué? Porque como audiencia participamos entre todos dentro de este humor retorcido en donde te sientes mal por reírte, pero da mucha risa, ¿no? Yo me morí de risa con la película y pues creo que es un punto bastante a favor que habría que destacar del guión de la película. Muy bien, no me tocó verla con mucha gente al mismo tiempo, había poca audiencia, sobre todo porque buscas la versión subtitulada y también por los horarios que a veces no nos favorecen. Sí. Entonces no había mucha gente, pero no escuché muchas carcajadas y yo tampoco emití muchas yo. Vengo a esta parte de lo malo. A mí me parece que ya es muy repetitivo ese recurso que tiene, por ejemplo, la insufrible película de Avatar, en la que los seres humanos somos lo peor absolutamente y cualquier cosa es mejor
que la voluntad ineludible humana de destruir todo. Ya lo había hecho este director, bueno, la Avatar es de James Cameron, pero el mismo director Bong Joon-ho ya lo había hecho con la película que fue muy popular, sigue siendo muy popular, Okja, donde hay un asunto de conciencia frente a los animales. Está bien un asunto de ética a los animales, un consumo desmedido también va. Pero repetirlo otra vez y no enfocarse en eso ya me parece innecesario. Además, esta actitud nuevamente de, sí, vamos, que todo el género humano, por maleducado y por egoísta, es despreciable y no merece vivir ni en su propio planeta. Pero vamos a salvar a todos los demás seres de otros planetas junto con todos sus animalitos. A mí me parece ya muy repetido y hasta chantajista. Y bueno, ya lo mencionaste tú, a mí tampoco me gustó mucho esta versión caricaturesca de los personajes. Me parece que es una muestra así irritante, pero no por las razones correctas, no porque lo hayan hecho bien, sí, no porque sea muy eficiente, como eso, es que si te cayeron mal es porque lo hicieron muy bien. No, es que se den a odiar porque hasta los mismos protagonistas del lado bueno también llegan a tener momentos bastante irritantes. Entonces eso también me pareció muy, muy exagerado, y ya sé que esa es la intención, pero el estar haciendo así estas versiones satíricas es un riesgo si no lo haces bien, y sobre todo si recurres a muchos clichés. Por otro lado, los brincos de trama. Ya habíamos dicho alguna vez qué pasa cuando quieres abarcar demasiadas cosas al mismo tiempo y te queda un embutido muy extraño. El que mucho abarca, poco aprieta. Yo creo, mira, si estás, de repente aborda cosas que tienen que ver con la reproducción humana artificial y sus riesgos, una cuestión de bioética, pero también de repente quiere hacer una crítica a las invasiones, también una crítica al capitalismo, una crítica a un consumismo voraz y rapaz, también a los regímenes totalitarios, o incluso a los mismos afectos que puede haber entre las personas. El personaje, que es la pareja de Mickey, muestra un afecto genuino con él, pero esa también puede ser una buena trama, pero no aterriza en ninguna y brinca a todas y mete una segunda parte en la que vuelve a aparecer, te digo, a un avatar. O sea, se trata de salvar a los seres que son originarios de ese planeta, o se trata de ver qué implicaciones tiene la reproducción humana. Entonces no lo aterriza y eso acaba perdiendo el resto de la película. No me parece tampoco que ligue muy bien la radical diferencia entre Mickey 17 y 18. Ya habíamos visto que hay defectos en la máquina, ¿no? Ahí como que se traba de repente, son descuidados los colaboradores que a veces lo dejan caer. Bueno, eso hace que cada uno sea un poco distinto. Este es radicalmente distinto de una versión a la inmediata siguiente que no se había visto en ninguno de los otros casos. La misma película no muestra la reproducción de Mickey 18, pero bueno, entendemos que es para fines de sorpresa. Entonces esa parte tampoco me parece bien ligada, entre muchas otras cosas que no me agradaron. Mira qué interesante. Si bien, fíjate que a mí en lo personal no me molestó en la trama, esta trama repetida hasta el cansancio de justo, ¿no? De los seres humanos somos los malos y a través del contacto con seres distintos nos damos cuenta de, pues, los defectos de la naturaleza humana o hacia dónde se han desvalorizado los sentimientos humanos, ya sabes, ¿no? ¿Por qué no me molestó? Por el contexto político y social en el cual estamos viviendo, o sobre todo se está viviendo en Estados Unidos acerca de la relación con el otro. Ahí me parece que se le da una doble lectura que a mí en lo personal me interesó, no me cansó, pero estoy completamente de acuerdo con todo lo demás en cuanto a que, ver, el guión tiene muchos problemas. Y estos problemas, tienen que ver muchas veces con irse a lugares comunes, a irse por la solución sencilla. Por poner algún ejemplo, los últimos 40 minutos son una película de Marvel. Y no hablo en el buen sentido de que padrísimas las peleas, los efectos especiales, sino estas películas en donde de repente, como en Misión Imposible, que de hecho son películas bastante buenas dentro del género, estas películas en donde la trama llega a un punto en el cual ya no sabes qué va a pasar. Parece ser que todo está, que hay un candado que no se puede zafar a menos que ocurra un milagro, y ocurre un milagro. Y 10 minutos después vuelve a ocurrir un milagro. Y al final se resuelve la trama como tiene que pasar, como te imaginas perfectamente que va a pasar desde media hora atrás. Y eso es algo con lo que no estábamos acostumbrados para nada en el cine de Bong Joon-ho.
¿Querías comentar algo de esto, Dan, antes de continuar? Sí, ya sigue siendo la parte de lo feo, que también va de la mano con lo malo en esta ocasión nuevamente. Pero me llamó la atención esta reseña que haces, más bien este punto que abordas. Tiene demasiados momentos convenientes. Exactamente, para la trama, exactamente. Forzados por el guión, pero son demasiados. En algunas secuencias en menos de 5 minutos pasan 3 o 4. Cuando pelea con su amigo Timo, las dos versiones de él, cómo se combinan y él no puede ver que son dos. Y varias veces, a punto de vencer uno, llega alguien más y lo salva. Oye, en una secuencia de 3 o 4 minutos pasan 3 momentos de eso, me parece excesivo. También la manera en la que salva al bebé nativo con los dientes, lo hace 2 veces y nuevamente lo salva a punto de llegar a la lava y mira, ya hasta me estoy alterando. Es muy repetitivo en escenas tan cortas, solamente para acomodar la trama y hacerla innecesariamente más larga. Demasiadas casualidades. Fíjate que la escena que más me molestó hablando de esto, que hay muchas, como ya dijimos, tiene que ver con el uso del traductor, ¿no? Cómo de repente, desarrollaste tú como con tu equipo científico un aparato para poder comunicarte con los alienígenas y de repente, justamente en el momento más necesario es cuando dicen, no, aquí ya tenemos todo preparado, ven, te lo voy a dar, aunque no esté probado va a funcionar perfectamente. Otro detalle conveniente para la trama. Exactamente, ¿no? Y como estos hay varios, como ya comentamos, ¿no? Siguiendo hablando de los aspectos negativos del guión, hay algunas cosillas también que no terminan de encajar. Hay cabos sueltos, como por poner algún ejemplo, le preguntan al protagonista qué se siente morir. Todo el mundo le pregunta qué se siente morir. De hecho, en el tráiler, esa es como la pregunta desencadenante del argumento en el tráiler, ¿no? Pasa algo. A ver, la película nos comenta que al momento en el cual imprimen de nuevo a Robert Pattinson, lo hacen con una base de datos, por así decirlo, de su memoria, actualizada hasta cierto punto. Entonces, ¿cómo Robert Pattinson o cómo las versiones de Robert Pattinson van a saber lo que se siente morir? ¿Sí? Las nuevas versiones no tienen la memoria del momento en el cual murió la anterior. Claro. ¿No? Y número 2, hablando del tema de la actuación, a ver, nos encontramos con un Robert Pattinson que desde el primer momento de la película hasta a lo mejor el 35%, que es en cuanto nos encontramos a Mickey 18, este clon con una personalidad completamente distinta, nosotros vemos una actuación exactamente igual, desde el inicio hasta que nos enteramos que hay un Mickey 18. Cuando hay un Mickey 18 y nos damos cuenta de que son muy diferentes el 17 y el 18, es cuando se nos muestran en la película que las personalidades de cada Mickey son distintas. ¿Pero por qué? Como tú muy bien dijiste que son hay una diferencia radical entre el 17 y el 18. ¿Por qué? Del 1 al 17 son exactamente iguales. Todos son estoicos, si te das cuenta. Están asumiendo entre su culpa por el efecto que tuvo en sí darse cuenta de la madre. Sí. O incluso esta parte también que suena chantajista de, es que diseccioné un sapo cuando era niño, entonces me merezco todo este dolor. Ay, vaya. Pero todos los Mickeys hasta el 17 son estoicos y se sacrifican. De repente el otro es un rebelde sin precedentes, pues en algo falló mucho esa máquina. Entonces. Exactamente. ¿Esto es culpa de la actuación de Robert Pattinson por haberlos hecho igual del 1 al 17? No. Esto es culpa del guión, ¿no? Entonces, pues sí, esos son los puntos principales que yo encuentro como malos. Platícanos, por favor, de qué traes en los puntos feos de la película. Pues a mí me parece que lo feo es una probabilidad de que sigan proliferando estos guiones facilones, chantajistas, que tienen cada vez versiones más grotescas, cada ocasión con menos ingenio, pero con más lugares comunes. Me parece que es un riesgo de que sigan haciéndose esas películas, sobre todo si empiezan a ganar popularidad. Estas que usan ese chantaje barato, normalmente acaban siendo unas películas con final feliz. Entonces, ya vemos quienes ya tenemos mucho tiempo cansándonos de eso. Otra cosa que se me hace fea es saber que un director como Bong Joon-ho, con el que yo también tengo mis reservas, debo decirlo, recurra a excesos de estos momentos convenientes para la trama y pierda una oportunidad valiosa para mostrar una crítica a lo que es, ya lo mencionabas, este neofascismo con rasgos tecnológicos, ¿no? Es una muy buena oportunidad por el momento que se vive,
Por eso yo estoy de acuerdo contigo. Esa crítica es válida, es valiosa y es necesaria. Pero con unos recursos tan poco esforzados. Completamente de acuerdo. Parece que se pierde la oportunidad. Algo que no pasa con Parásitos. No, está mejor hecha y no tiene que extenderse más de lo necesario, y hay partes genuinas, humanas, mucho más asequibles e identificables en la cotidianidad. Completamente. Perdón por interrumpirte de nuevo, pero justamente es que la diferencia con Parásitos tiene que ver con que la crítica es súper inteligente porque se va por el principio de no me lo digas, muéstramelo, dámelo a entender. Y justamente Mickey 17 es, lo voy a masticar y te lo voy a poner en la cara como si fueras un espectador que no puede pensar por sí mismo. Entonces te lo pongo de la manera más ridícula posible enfrente para que no tengas que pensar. Ya aquí está la respuesta. Puede ser con fines comerciales, eso suele tener mucho éxito. Esa es mi interpretación. Pues eso también es feo, pero bueno. Exactamente. A lo mejor no para quienes producen, definitivamente. Otra cosa que me parece, algo que me parece feo es que lo más rescatable de la película se deba a los méritos de sus protagonistas y no tanto a rasgos de genialidad del director. Eso también me parece feo. No sé si tengas alguna otra cosa. Sí. A mí me queda una. Sí. A ver, quiero hablar... Si bien es una película que no podemos encasillar dentro de estos grandes blockbusters como el que acaba de sacar Netflix de más de 300 millones con Millie Bobby Brown o las películas de Marvel... me parece que salió en un mal momento para lo que significa para la industria del cine actualmente. A ver, ¿a qué quiero decir con esto? En los Óscares, una de las cosas que más nos gustó, como pueden ver en nuestros episodios pasados, tiene que ver con el triunfo del cine independiente, ¿no? El triunfo del cine artesanal, en donde no se necesitan grandísimos presupuestos, lo que sí se necesita es creatividad del director o la directora para poder lograr un buen resultado, como por ejemplo Anora lo hizo con $5 millones, El Brutalista con $8 millones, esta película de $120 millones, pues sí, esta película de $120 millones, justo cuando Bong Joon-ho era justamente uno de los estandartes del cine independiente hace unos años, entonces es algo que se me hace bastante feo. Y bien interesante lo que decías de cuál es la razón detrás de la cual toda esta crítica social con la cual conocemos tanto al director nos las dé tan masticada y tan de frente, decisiones de la producción. Por cuestiones económicas. Yo creo que definitivamente fue eso. ¿Cuál es el tema? El desempeño en taquilla no ha ido por ahí, ¿no? Apenas lleva $90 millones recaudados con un presupuesto de 118 millones, pero por los gastos en publicidad, campañas, todo esto, la película necesitaba $360 millones para empezar a ser rentable. Tanto así que ya no se le va a dar una oportunidad en los cines comerciales tal y como los conocemos, porque el 25 de marzo la van a pasar a estrenar por streaming, ¿no? Entonces hablamos de un fracaso rotundo para todas partes. Y el fracaso que más duele no es nada más del director, de los productores, de los actores, sino de nosotros como espectadores. Pues sí, también estoy de acuerdo en ello. Y no sé si también tenga que ver que a directores como él les abres completamente la cartera y deja de existir ese estímulo creativo. No lo sé, habría que pensarlo. Y con el que quiero cerrar, que me parece también feo, es que hay una secuela de la novela que escribió. Eso no lo sabía. El autor lo escribió el año siguiente, se llama Antimatter Blues. Y pues si van las cosas así y si se les ocurre, es probable que también la quieran hacer en cine. Y eso es un riesgo. Digo, si van a hacer una como esta, bien podrían mejor guardarse el esfuerzo. A ver si no le pasa como Almodóvar, que siendo uno de los mejores directores de la actualidad, justamente sus películas con dinero gringo están mucho más descafeinadas que las que tienen presupuesto español, y no tiene que ver con que las nuevas sean peores. Veamos Dolor y Gloria. Dolor y Gloria es una de sus mejores películas hecha en España, como a él le gusta, de manera artesanal, y pues sí, no duele. Creo que mi conclusión sería Hollywood domó a Bong Joon-ho. Por ahora, ya veremos después. Esperemos que cambie la situación. Bueno, pues para cerrar, Miguel, ¿qué recomendaciones tienes? ¿Hay alguna película ligada con esta que quisieras recomendar? Sí, definitivamente. A ver, casi todo el mundo conoce a este director Bong Joon-ho como uno de los precursores del cine coreano actual, en el cual encontramos nombres espectaculares. Entonces, muchos nos vamos directamente por la que a mí me parece su mejor obra, que es Parásitos, que rapidísimo, como paréntesis te platico, estaba hablando con unos amigos a cuáles nos parecían las películas, o cuál nos parecía la mejor película de los últimos 5 años.
yo pensé que Parásitos era de 2020-21, entonces dije, probablemente Parásitos. No, es de antes, no cabe, ¿no? Pero están así que sí, definitivamente es una de las mejores películas de esta última, pues, de esta última década y media, del siglo en el cual vivimos actualmente, pero quisiera reivindicar dos obras de Bong Joon-ho que me parecen obras maestras de 10 de 10 de calificación. Me voy a centrar en una. La otra es Memories of Murder y la que quiero recomendar es Mother. Les voy a leer rapidísimo la trama sin spoilers. La historia sigue a una madre que vive con su hijo en una pequeña ciudad de Corea del Sur. Él es un joven con una discapacidad intelectual, lo que lo hace dependiente de su madre para muchas cosas. Su vida da un giro inesperado cuando es acusado de un crimen atroz, pero crudísimo. Convencida de que su hijo es inocente y de que el sistema no hará justicia, la madre emprende su propia investigación. A medida que avanza en su búsqueda de la verdad, descubre secretos perturbadores sobre su comunidad y se enfrenta a situaciones que pondrán a prueba los límites de su amor y sobre todo, y lo más interesante, de su moralidad. Lo que una madre es capaz de hacer por cuidar a sus hijos. Es una cosa increíble y la última escena te pone los pelos de punta. Nunca en la vida se me va a olvidar esa última escena. ¿Tú qué recomendación nos traes, Adán? Pues me voy a tardar un par de minutos en hacer esta recomendación, ya que esta película que hoy reseñamos no me pareció una obra maestra, pues la que voy a recomendar tampoco lo es, pero al menos tiene un asunto de emoción, de intriga para el mismo género de la película que sí te tiene en constante atención. Es una película de 2011, se llama Source Code, que viene siendo código fuente, pero ya ves cómo se las gastan en las traducciones aquí en México. Le pusieron 8 minutos antes de morir. Y con eso ya te avientan un gran spoiler. Porque de eso se trata. Todavía ni siquiera la empiezas a ver y ya sabes. ¿En qué está relacionada con Mickey 17? Que es del género de ciencia ficción y que también su protagonista es alguien que tiene que estar enfrentando constantemente la muerte a fin de resolver un ataque que hubo y que no saben de dónde provino. No hago más reseña para no ir revelando la trama, pero sí es una película emocionante y bueno, esa es la relación que tiene, esa es la recomendación que tengo para el día de hoy. Bueno, pues estamos ya cerrando el programa. ¿Algo más que tengas que decir, Miguel? Nada más por el momento, solamente invitarlos nuevamente a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que por favor nos dejen alguna pregunta en los comentarios, recomendaciones, críticas, qué les parecieron nuestras opiniones en este episodio, nuestras recomendaciones y pues como aquí nos gusta decir, ustedes son nuestra comunidad, somos todos una comunidad, por favor participen y hagamos de esto más grande. Muchas gracias, Miguel, nos vemos en la próxima.